Bueno, en la clase pasada entonces hablamos de el impulso lineal, que era una cantidad vectorial que para una partícula de masa MI se definía como su masa por la velocidad instantánea, ¿sí? Esto es un breve repaso de la clase pasada, simplemente para comenzar con el tema nuevo. Entonces, si teníamos un sistema de partículas, definíamos el impulso de ese sistema, el impulso lineal, como la suma de los impulsos de cada una de esas partículas, ¿sí? Y lo que habíamos visto es que la variación del impulso lineal del sistema era simplemente igual a la sumatoria de todas las fuerzas, pero no todas las fuerzas, sino solo las fuerzas externas, ¿sí? Luego además vimos que existía un punto del espacio que podíamos definir de la siguiente manera, que llamábamos centro de masa, donde la masa total era la sumatoria de todas las masas, y ese punto tenía la particularidad de que su velocidad instantánea era proporcional al impulso lineal del sistema, ¿sí? Y su aceleración era proporcional a la sumatoria de todas las fuerzas externas, ¿sí? Entonces lo que nos decía el primer teorema de conservación que vimos la clase pasada era que si la sumatoria de las fuerzas externas... Perdón, una pregunta. Sí. ¿Qué es la MS mayúscula que está al lado La M de la total, perdón. aceleración de centro de masa? Gracias. Que si la sumatoria de las fuerzas externas era 0, entonces el P se conserva, ese vector permanece constante, es decir, en un tiempo inicial vale lo mismo que a un tiempo final, y además, por esta relación que habíamos encontrado, si el P se conserva, la velocidad del centro de masa es constante, ¿sí? No cero, constante. Y estas son las dos conclusiones que habíamos extraído en la clase pasada, que simplemente se derivaban a partir de las leyes de Newton, ¿sí? Newton-Mach. Por lo tanto, en sistemas aislados, esto es una cantidad que se conserva, ¿sí? En sistemas aislados, el impulso del sistema es constante, o se conserva, que es lo mismo. Es decir, pueden variar el impulso de cada una de las partículas, pero cuando hacemos la suma de todos los impulsos me da un vector que es constante, que vale siempre lo mismo, ¿sí? Y en particular, el centro de masa, habíamos visto que era un punto importante en el cual lo podíamos pensar como una partícula que tiene una masa que es
la masa total del sistema, y que está sometido a todas las fuerzas, o a la sumatoria de las fuerzas externas. ¿Sí? Es decir, su dinámica está determinada por esta ecuación de Newton. ¿Ok? Es decir, un punto con masa total que se mueve como si sintiera todas las fuerzas externas aplicadas sobre el mismo. Y esto es interesante, ¿sí? Porque si pensamos que las leyes de Newton valen para determinados sistemas pequeños, si agrandamos el sistema con esos sistemas, o sea, si hacemos un sistema más grande, compuesto por esos sistemas pequeños donde valen las leyes de Newton, significa que esas leyes de Newton siguen siendo válidas para sistemas más grandes, entonces podríamos, sigue siendo válido que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, donde la masa es la masa total del sistema, y la aceleración es simplemente la aceleración del centro de masa de ese sistema más grande. ¿Sí? Es decir, lo que vemos es que si valen para determinados sistemas pequeños, si vamos componiendo ese sistema pequeño haciendo un sistema más grande, las leyes de Newton se reproducen a una escala mayor. Entonces existe un sistema de referencia que es el sistema centro de masa, ¿sí? Que es un sistema de referencia que se mueve junto con el centro de masa. Y ese sistema va a ser importante porque nos va a permitir simplificar mucho el análisis de sistemas de muchos cuerpos, cuando se estudian colisiones, cuando se estudien cuerpo rígido. ¿Sí? Ese sistema, por ejemplo, si la sumatoria de las fuerzas externas son 0, ese es un sistema... ¿Profe está escribiendo? ¿No se ve? No. Bueno, espera un segundo. Si la sumatoria... Ahí sí, ¿no? De las fuerzas externas son 0, ese es un sistema, en ese caso, no inercial, donde la velocidad del centro de masa es constante, y el P del sistema, en ese sistema, el P el P que es la suma de todos los impulsos de las partículas que componen al sistema, es 0, simplemente porque la velocidad de cada una de las partículas vista en ese sistema de referencia que se mueve con la velocidad del centro de masa es la velocidad relativa. Cada partícula tendrá una velocidad relativa a la velocidad del centro de masa, y cuando cuando querramos calcular el P respecto de ese sistema que se mueve con el centro de masa, naturalmente nos dará que el P del sistema es 0. ¿Ok? Entonces, el tema de esta clase va a ser impulso angular, ¿sí? O momento angular, lo van a ver también. Y entonces, para motivar la definición del momento angular, veamos qué es lo que sucede con dos partículas aisladas, ¿sí? Que interactúan. Entonces, tenemos dos partículas aisladas de masa m1 y m2. Esperen que no. Dos partículas aisladas. Sí, no estaba mirando el chat, perdón. Lo de arriba es una L, sí.
Y en sistemas aislados el P se conserva. Sí. Tenía el chat escondido y no veía lo que estaban escribiendo. Si tienen alguna pregunta, desmutéense y háganmela porque a veces no llego a ver el chat. Entonces tenemos esas dos partículas aisladas que están interactuando entre sí. Esta es la fuerza que siente 1 debido a 2. Y la fuerza que siente 2 debido a 1. ¿Sí? Entonces lo que vimos en la clase pasada es que en ese caso, cuando tenemos dos partículas aisladas, sabemos que la masa por la aceleración de uno más la masa por la aceleración del otro es 0, es decir, son pares de acción y reacción, y en este caso la conclusión que habíamos extraído es que este hecho implica que se conserva una cantidad que es el P. ¿Sí? Este vector, debido a que vale esta relación entre las fuerzas, de acción y reacción, el impulso lineal del sistema se conserva. ¿Sí? Pero además, en este caso vemos que las fuerzas de interacción actúan en la misma dirección que une a las partículas, ¿sí? En el mismo, sobre el segmento que une a las partículas. Y lo que vamos a mostrar ahora es que el hecho de que esos pares de acción y reacción se encuentren en la dirección en que une a las partículas, en la dirección del vector que une a las partículas, nos lleva a la conservación del L para ese sistema. Otra cantidad conservada. Esto simplemente nos va a llevar, junto con esta relación, ambas nos van a llevar a la conservación de una cantidad que vamos a llamar impulso angular. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo podemos llegar a esa relación, y para ello vamos a simplemente imponer esta condición. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que esta fuerza sea paralela a esta matemáticamente? Bueno, entonces, si definimos un determinado origen para un sistema de referencia, o si R1 es la posición de la partícula respecto de ese origen, y R2 es la posición de la partícula 2, como les decía, R2 menos R1 será simplemente el vector que está aquí. Este es R2 menos R1. Y el hecho de que esos dos vectores sean paralelos implica que el producto vectorial entre ellos es nulo. ¿Sí? Profe, está escribiendo porque no sé. ¿De vuelta? No escribí nada nuevo, por lo que veo creo que está... A ver. Está conservación. Sí, ahí se ve, ahí se ve. Bien. Entonces, como les decía, el hecho de que estos dos vectores sean paralelos quiere decir que el producto vectorial entre ellos es nulo. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahora podemos ver que R2 por F21 menos R1 por F21 tiene que ser 0. Y ahora F21, que es la fuerza que siente 2 debido a 1, sabemos que es menos la fuerza que
que ejerce 1 sobre 2. ¿Sí? Es decir, R2 por F2,1 lo podemos escribir a partir de esta relación como R1 por F1,2. ¿Está bien? Y estas cantidades, ahora lo vamos a definir bien más adelante, pero se lo conoce como el momento de la fuerza. ¿Sí? Naturalmente, el momento de la fuerza depende del origen que elija, ¿sí? Del punto O, que se conoce como centro de momentos. Ahora vamos a ver bien en detalle esta cuestión. Pero sigamos un poquito más. Entonces, siendo que los sistemas están aislados, la única fuerza que siente 2 es la de interacción con 1, y la única fuerza que siente 1 es la de interacción con 2, por lo tanto, esta cantidad que está acá es la masa por la aceleración de 2, y esta es la masa por la aceleración de 1. ¿Sí? Entonces, esto será el producto vectorial importa el orden, sí. O sea, es diferente si pone primero F. Sí. A producto vectorial B es menos B producto vectorial A. Entonces, digo, de acá seguimos con la igualdad. Y ahora lo que vamos a ver es que el hecho de que esto sea nulo es exactamente igual a decir que esta cantidad también es 0. ¿Sí? Y fijémonos que eso es cierto, simplemente derivando. Hacemos la derivada de toda esta cantidad, derivamos el primero, el segundo sin derivar, y luego el segundo, por el primero sin derivar. Entonces, al hacer la primera derivada de la posición de 2 nos da la velocidad. Me olvidé poner los subíndices de las masas, ahí los arreglé. Y ahora derivamos el segundo. Profe, dentro del paréntesis no tenía que estar la aceleración. O ya No, la porque ahora lo que derivada. estoy diciendo es que el hecho de que esto sea nulo, ¿sí? Quiere decir que esto también es nulo. Y lo que estoy mostrando, lo que estoy haciendo acá abajo es mostrar que justamente esto que estoy diciendo acá es cierto. ¿Está bien? ¿Pero por qué escribo dentro del paréntesis la velocidad? O sea, la masa por la velocidad. Porque lo que estoy diciendo es, estoy diciendo, si esto es cierto, entonces esto también es cierto. No dije, no introduje esta cantidad, simplemente dije, si esto es cierto, les voy a mostrar que esto también es cierto. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, para mostrarlo, simplemente lo que estoy haciendo es derivando esta cantidad, ¿no? Ok. Una pregunta. Sí. ¿Por qué en la primera parte de la suma tenés 2 veces la velocidad? ¿Ya tendría que dar 0 eso? Claro, ahora voy a seguir. Estoy terminando de derivar y digo que es 0. ¿A esto te referís? Perdón, por ahí me estoy... ¿Te referís a esto? Sí. Sí, ahora voy a decir que es 0, exacto.
lo escribí, simplemente estoy expandiendo la derivada y ahora voy a matar los términos que son nulos. Entonces me faltaba derivar el último término. Entonces, acá simplemente lo que hice fue derivar lo que está acá arriba. Y como vemos, este producto vectorial es nulo, simplemente porque es el producto de un vector por un vector paralelo. Y lo mismo sucede con este. ¿Sí? De manera que la derivada de este vector es exactamente igual a la derivada a este vector que está acá arriba. ¿Sí? Y como esto era 0, esto naturalmente es 0. ¿Ok? Digo, estas dos cosas son exactamente iguales. Por lo tanto, lo que me está diciendo esta expresión que está aquí es que todo esto que está acá es un vector que es constante en el tiempo. ¿Sí? Es decir, el vector R2, producto vectorial M2 por B2 más R1, M1 por B1, a este vector lo vamos a llamar L del sistema, es un vector que es constante en el tiempo. ¿Sí? Y este vector se llama impulso angular del sistema 1,2. ¿Sí? Es el impulso angular del sistema 1,2. Profe, ahora sí se cortó. Se Se cortó. queda una flechita después del constante. Bien, bien, bien. Perdón. Perdón, otra pregunta. Y dale. ¿Cómo pasó de aceleración a velocidad? Ahí voy. ¿Cómo pasé de aceleración a velocidad? ¿En qué punto? Ah, no, ya sé. Ok, ¿está bien? Entonces fíjense que además este vector lo podemos escribir, a ver si lo puedo escribir acá abajo para que se note mejor. Fíjense además que este vector lo podemos escribir en términos del impulso lineal que habíamos definido antes. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que mostramos recién? Bueno, recién lo que mostramos es que si tenemos las fuerzas, tenemos un sistema aislado de dos partículas en las cuales interactúan entre sí. Esas fuerzas son paralelas al vector que une a las partículas. Eso nos lleva naturalmente a la conservación de otro vector, de otra cantidad vectorial que llamamos impulso angular del sistema. ¿Sí? Una cosa que podemos ver es que estas cantidades que definimos naturalmente dependen de dónde se encuentre el origen que estoy definiendo. ¿Sí? Sin embargo, lo que vemos en este caso, como el sistema está aislado, que no importó cuál es el O que definí, se conserva siempre para diferentes orígenes que elija, pero esta cantidad naturalmente depende del origen que yo elija. Entonces vamos a ver ahora cómo definir el impulso angular para una partícula y para el sistema de partículas. ¿Está bien? Lo que quería hacer aquí es simplemente motivar, al igual que habíamos hecho con dos partículas en interacción, motivamos la conservación de una cantidad que se llama el impulso lineal, el hecho de que las fuerzas de interacción se encuentren paralelas al vector que une a las partículas nos da además la conservación de otra cantidad que es el impulso angular. ¿Está bien? Esperen que
O sea, la derivada temporal. Sí, ahora vamos a ver bien en detalle todo eso. ¿Ok? Aguarden un segundito. Entonces, concentremos ahora en el caso de una partícula. Entonces, definimos el L, el impulso angular de esa partícula. Para ello va a ser necesario plantear un sistema de referencia, ¿sí? A diferencia del impulso lineal que dependía de la velocidad. En este caso, la definición del impulso angular depende del origen del sistema de referencia que esté considerando, ¿sí? Dónde se encuentra ese punto en el espacio. Entonces tenemos una partícula de masa m con una determinada velocidad en esa dirección. Respecto de este origen, su vector posición es r, ¿sí? Esta, recuerden que es la velocidad. La velocidad está contenida en este plano, en este caso, ¿sí? En el plano XY, si quieren. Entonces el L es simplemente el producto vectorial de R por el impulso lineal de la partícula, que era m por b. ¿Sí? Entonces este va a ser el impulso lineal de una partícula, que como vemos es un vector que es perpendicular a la velocidad y al vector posición. ¿Sí? Entonces esos dos vectores me definen un plano, y el vector L es un vector que es perpendicular al plano, a ese plano. ¿Sí? Entonces tenemos, en este caso, que grafiqué acá, si esta es la velocidad de la partícula, que está contenida en ese plano, el vector L, de acuerdo al producto vectorial y la regla de la mano derecha, será un vector que apunte en esta dirección. ¿Está bien? Pero, profe, ¿estás centrado en el origen? O sea, ¿sale del origen? No tiene. El vector es una dirección y un sentido en el espacio. ¿Sí? Ah, ok. Digo, es como la velocidad, ¿no? O sea, la velocidad no está localizada en un punto, sino que tiene sentido como dirección y sentido en el espacio. Simplemente lo que estoy diciendo es que el vector sí depende de quién es R. ¿Sí? R sí depende de la posición, o de dónde se encuentra el origen. ¿Ok? Entonces, O se lo suele llamar centro de momentos. Como les decía, debido a esa Profe, dependencia... perdón. Dice P es igual a M por B. Sí, Ah, listo. sí, sí. Como les decía, debido a que el momento angular o el impulso angular depende fuertemente del origen, a veces van a ver una notación de este estilo, simplemente para remarcar que el L está tomado respecto de un origen que, no sé, está graficado en algún punto. ¿Sí? Yo acá no lo estoy poniendo simplemente porque estoy asumiendo que el L es simplemente tomado respecto del origen del sistema de referencia que uno está considerando. ¿Está bien? Entonces fijo el sistema de referencia y el L queda unívocamente determinado. ¿Ok? Entonces, como les decía, L es perpendicular
al plano definido por P y R, ¿sí? Y el módulo de R es simplemente el módulo del producto vectorial que tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos vectores, R y B, el producto vectorial va a depender del seno de ángulo entre ellos. Es decir, simplemente depende de la componente esta sería la componente perpendicular de la velocidad perpendicular a R de la velocidad. ¿Sí? Es decir, si este es el vector R y la velocidad se encuentra en esta dirección, el L naturalmente es 0. ¿Sí? El L depende de la componente perpendicular de la velocidad, es decir, lo que nos da es un sentido de rotación alrededor de un determinado eje. ¿Sí? Esta es la idea que nos provee el L. ¿Y qué pasa con la variación del L? La variación temporal. ¿Sí? Tenemos o sea, el sistema es un sistema inercial, en el cual estamos describiendo a nuestra partícula. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es que la derivada temporal de L es simplemente la derivada temporal del producto vectorial y si, dado que tenemos una única partícula, esto es la fuerza neta que siente esa partícula, y esta cantidad es naturalmente nula, ¿sí? Porque esto es la velocidad de la partícula, y esta cantidad que está acá es m por b. Esto es 0. Por lo tanto, la variación temporal del R tiene que ver con el producto vectorial de R por la fuerza neta que siente esa partícula de masa m. ¿Sí? Entonces, a ese producto vectorial lo vamos a llamar m. Y esto es lo que se conoce como torque o momento de una fuerza. ¿Sí? Torque o momento de la fuerza. Naturalmente, depende, al igual que el L, del punto o el origen que esté considerando. ¿Sí? dPA de T no eran las fuerzas externas. Sí, son las fuerzas externas, pero como tenés una única partícula, todas las fuerzas son externas. ¿Sí? O sea, es la sumatoria de todas las fuerzas que siente esa partícula, es la fuerza neta que estoy llamando. ¿Está bien? Profe, entonces la variación del momento angular es lo que llamamos momento de la fuerza. Exacto, sí, ahora escribo eso. La derivada ¿sí? Recuerdan, de vuelta, tenemos una partícula que siente, por ejemplo, una fuerza en esta dirección. Esta es la posición respecto del punto O. Y en este caso también el
momento de una fuerza es un vector perpendicular a R y a F. Sí, esto es, bueno, no sé si se ve bien el plano, pero... A ver, vamos a dibujarlo de vuelta. Tenemos una fuerza F, la partícula localizada en este punto, en ese instante de tiempo, y M es un vector que es perpendicular. Bueno, che. Es perpendicular a ambas, ¿sí? Bueno. En este caso, vamos a ver acá que quizás es más fácil verlo. Si F apunta en esta dirección, por ejemplo, está en el plano, en este plano, entonces el M naturalmente apuntará en esta dirección, y lo que me dirá es que debido a esta fuerza externa que está aplicada sobre la partícula, el L aumentará en esta dirección, es decir, como la velocidad acelerará la partícula en esta dirección, aumentará, si quieren, la rotación instantánea, el L va a aumentar en esta dirección además. ¿Sí? Ah, está trabado, por eso no veían. No, sí, se veía. Ah, se veía. Estaba en el dibujo de arriba, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces en ausencia de torques, L es constante. ¿Sí? Es decir, si tenemos fuerzas que siente la partícula que apuntan en la dirección de R, el L se conserva. Si no tenemos fuerzas, también se conserva. ¿Ok? Entonces, se conserva a pesar de que haya fuerzas, siempre y cuando las fuerzas apunten en la dirección de R, ¿sí? Que sean paralelas a R. ¿Ok? ¿Qué algo así? No sé, el tornillo, ¿qué pregunta es esta? Creo que algo así. Bueno, no sé, me perdí la pregunta que viene así. Profe, ¿Cómo? una consulta. Sí. Entiendo bien las cuentas de lo que estamos haciendo, pero no entiendo muy bien la interpretación de L. ¿Qué vendría a significar que, por ejemplo, L sea más grande, tenga un módulo más grande? ¿Qué sería? Exacto, mirá. El L, vamos a un ejemplo, ¿sí? Imagínate que tenés una partícula. Esperen que realiza un determinado movimiento circular. ¿Está bien? Entonces tenés una velocidad instantánea que apunta en esta dirección. Y este es tu origen, O. ¿Ok? Si la partícula realiza un movimiento circular y uniforme, el L de la partícula es sencillo de ver, que si esta distancia es R, estos dos vectores son perpendiculares entre sí, entonces L es M R por B. Y donde apunta, de acuerdo a la regla de la mano derecha, apunta hacia arriba. ¿Sí? Entonces, si hacia arriba lo llamamos Z, o sea, tenemos, si quieren, X y Z hacia arriba, el impulso angular es un vector que sale de la pantalla, ¿está bien? Entonces, fíjate, ¿con qué aumenta el impulso angular? En este caso, bueno, aumenta con la velocidad, que es perpendicular
al vector posición, ¿sí? Y aumenta con R. ¿Ok? Es decir, cuanto más lejos te encuentres del centro de momentos, a una misma velocidad tendrás mayor momento angular, mayor impulso angular. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si tenés una partícula que en realidad está viniendo hacia el origen? Bueno, ahí el impulso angular de la partícula es nulo, ¿sí? Es decir, ahora le vamos a dar una interpretación geométrica al impulso angular, pero básicamente lo que tiene que ver, si querés, cuando se conserva con el área barrida en un determinado tiempo. ¿Ok? Ok, ¿Cómo? ok, digo, está bien. ¿Y cuándo varía, cómo haces, o sea, por qué, si querés, la expresión de la variación del momento angular es de este estilo, R por F? Simplemente porque una manera de aumentar el impulso angular, en este caso, es poner una fuerza en esta dirección. ¿Sí? Si vos en un instante de tiempo le das una fuerza, la partícula siente una fuerza en esta dirección, la partícula lo que va a hacer es aumentar su módulo de la velocidad instantáneamente, por lo tanto va a aumentar el impulso angular. ¿Sí? Ahora, si vos le das una velocidad en esta fuerza en esta dirección, el impulso angular Perdón, no se ve dónde No apuntas, se está viendo, sí, eso. no se está viendo. Ok, perdón. Entonces, como les decía, si vos querés aumentar, ahora sí se ve, ¿no? Sí. Si vos querés aumentar el momento angular, le das haces una fuerza en esta dirección, ¿sí? Y el impulso angular va a aumentar, o sea, va a ser un vector, digo, el M va a ser el producto de esto por la fuerza. Naturalmente va a apuntar hacia afuera de la pantalla, y si el L inicial apuntaba hacia afuera de la pantalla, luego de un tiempo ese L va a ser un vector más grande, ¿sí? Porque va a aumentar la velocidad. Ahora, si vos le das una fuerza en esta dirección, cuando haces el producto vectorial, el momento angular, el momento de esa fuerza apunta hacia adentro de la pantalla. Y si el L inicial salía de la pantalla, luego de un tiempo va a disminuir. Simplemente porque lo que estás haciendo es frenar a la partícula, entonces el L disminuye esta fuerza. ¿Se entiende? Ahora Sí, se entiende. ahora le vamos a dar una interpretación geométrica al L. Déjeme avanzar con eso, así. Entonces, para una partícula, vamos a darle una interpretación geométrica al L. ¿Sí? Entonces, imaginemos que tenemos una partícula que se está moviendo, sigue una determinada órbita o trayectoria, debido a una fuerza que apunta en la dirección que une a la posición de la partícula con el punto O. ¿Sí? Ejemplo de esa partícula, por ejemplo, puede ser, no sé, cuando digo una fuerza, por ejemplo, gravitatoria, que apunta en la dirección que une a los cuerpos, no sé, un hilo que tira, o sea, una partícula que está sujeta a un hilo, etc. ¿Sí? Un hilo agarrado a este punto, O. Entonces, fijémonos lo siguiente. Si la partícula en un instante de tiempo se encuentra en esta posición y un instante posterior se encuentra en esta posición, es decir, un R más un delta R, donde ese delta R es un vector que apunta en esa dirección. Lo estoy ampliando, ¿sí? Simplemente para que se vea. Pueden fijarse que, entonces, podemos expresar el área que forman esos
esos tres vectores, que la podemos llamar delta S, de la siguiente manera. ¿Lo ven eso? ¿Por qué es así o no? Creo que no. ¿Sí o no? Sí se ve, pero que No no digo entiendo si bien. entienden por qué es así esa expresión. Claro, claro, no estaría entendiendo. Bien, entonces fíjense que si tenemos un determinado paralelogramo, un paralelogramo sin flechita, vamos a hacerlo. El área del paralelogramo básicamente es esta distancia por la altura, ¿sí? ¿Está bien? Profe, una consulta. Sí. En el módulo puso delta A. Vamos a poner A acá también, para que sea área. Ah, listo. Gracias, profe. Y acá le voy a sacar el vector. Vamos a poner de delta A. Entonces, en un paralelogramo, fíjense que es el área es la base por la altura, y fíjense que si miramos al producto vectorial, el producto vectorial de dos vectores definidos de esta manera, un vector que sea B1 y otro que sea B2, recuerden que el producto vectorial, el módulo del producto vectorial de B1 por B2 era módulo de B1, módulo de B2, por el seno del ángulo. ¿Sí? Creo que no se está viendo, se está escribiendo. Ah, perdón. Me incómodo esto que se corta cada rato. ¿Está bien? Entonces, si tenemos dos vectores, B1 y B2, recuerdan que el producto vectorial entre esos es módulo de B1 módulo de B2 por el seno del ángulo que forman. ¿Sí? Por ejemplo, B1 por el seno del ángulo es simplemente esta cantidad que está acá, que es básicamente la altura. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, en este caso, Sí, el área es simplemente el módulo del producto vectorial, de todo el paralelogramo. Acá lo que estamos considerando es medio paralelogramo, ¿sí? Básicamente esto. Entonces es un medio del producto vectorial. ¿Está bien? Por eso vale esto. sí, ahora sí. Bien. Profe, ¿No? perdón, a mí no me quedó claro. Sí. ¿Por qué usas velocidades en uno? Dije vector, por eso, qué sé yo, o sea... Ok, es lo mismo. esos dos vectores cualquiera, ¿sí? Si querés, Vale. R1 y R2, si no te gusta la B. Da igual, ¿sí? Son dos vectores cualquiera. ¿Está? Sí, gracias. Entonces acá esos dos vectores cualquiera son este y este que está acá. ¿Está? Entonces, podemos definir un vector, por ejemplo, que sea, digo, si le sacamos el módulo a esta cantidad, nos queda un vector
podemos definir un vector de esta manera, cuyo módulo es exactamente igual al área, ¿sí? Y ahora si tomamos un diferencial de tiempo y lo derivamos respecto al tiempo, fíjense que creo que hay un micrófono prendido. Entonces, ¿qué es lo que escribí acá? Bueno, simplemente saqué el módulo y definí un vector que tiene un módulo que es exactamente igual al área. Y si esta es la variación diferencial de ese vector, el cociente con respecto al tiempo nos dará esto que está aquí, y cuando hacemos el límite tendiendo a cero del cociente con el delta t, nos da básicamente la derivada de ese vector. Entonces en este caso lo que tenemos es básicamente la velocidad. ¿Ok? La derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad. Y multiplico y divido por la masa, entonces hago aparecer el impulso lineal acá. De esta manera, esto que está acá es el L, y bueno, el diferencial, o esta cantidad que se llama velocidad aerolar, es proporcional al impulso lineal de la partícula. ¿Sí? Es decir, en realidad el módulo, pero bueno, es lo mismo. ¿Sí? Es decir, si el L es constante, lo que quiere decir es que la partícula recorre áreas iguales en intervalos de tiempos iguales. ¿Sí? Porque lo que estoy diciendo es que la velocidad aerolar es constante. ¿Sí? Y si recuerdan las leyes de Kepler, una básicamente lo que nos decía era que la velocidad aerolar del movimiento de los planetas respecto del Sol era constante. ¿Ok? Es decir, si estoy describiendo una trayectoria, por ejemplo, elíptica, ¿sí? Una trayectoria elíptica, si tengo que mantener la velocidad aerolar constante, quiere decir que en esta región, en un determinado intervalo de tiempo, me voy a mover más rápido que en una región que se encuentre más alejado. ¿Ok? Como tengo que mantener el área en ese intervalo de tiempo, acá me voy a mover más lento y acá me voy a mover más rápido. ¿Sí? Entonces la interpretación geométrica, en este caso del L, si se conserva, es que, bueno, el movimiento naturalmente ocurre en un plano, ¿sí? Y respecto del centro de momentos, la partícula se mueve con una velocidad aerolar constante. ¿Está bien? Miremos otro ejemplo para ver la utilidad de la conservación del L. Imaginemos una mesa, una partícula que se mueve por la mesa y está atada a un hilo que pasa por un agujerito en esa posición. ¿Sí? La partícula tiene en un instante inicial una velocidad v0, que si este es el radio de giro, está relacionada con su velocidad angular como r por omega 0.
¿ok? Entonces, inicialmente tenemos esta situación, una partícula que se mueve por una mesa. Uy, perdí el chat. Además lo puedes ver. Bueno. Imagínate que tenés una mesa, entonces la partícula se está moviendo sobre la mesa, describe en un instante de tiempo, o por un intervalo de tiempo, una trayectoria circular, con una velocidad tangencial v0 y una velocidad angular omega 0. ¿Sí? Entonces la pregunta es, si se tira de la cuerda, ¿cómo será la velocidad angular cuando la partícula se encuentre a otro radio? ¿Sí? Que dice igual a. O sea, tenemos V0 igual a R por omega 0. Es la condición inicial. Perdón, el módulo, ¿no? Ahí. Entonces se tira de la cuerda y queremos ver cuánto vale la velocidad angular cuando la partícula se encuentra en un radio menor. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuerzas que siente la partícula? Bueno, naturalmente la única, bueno, siente el peso y la normal que se compensan, y la tensión que apunta en esta dirección. ¿Sí? Si tomo el centro o el origen del sistema de referencia donde se encuentra el agujerito, lo que vemos es que el vector R, posición de la partícula, durante todo el tiempo se encuentra en una dirección que es radial, al igual que la tensión. Por lo tanto, el momento siempre va a ser cero. ¿Sí? Respecto de ese origen, el momento es cero porque en todo instante de tiempo la tensión siempre actúa en una dirección radial. ¿Está bien? La tensión, en este caso, es una fuerza que se dice que es central. ¿Ok? Apunta siempre en la dirección del vector posición. ¿Ok? Como apunta siempre en la dirección del vector posición, R por T es siempre cero. ¿Estamos? Por lo tanto, el momento se conserva, el momento es cero de la fuerza, y por lo tanto el L es un vector constante. Es decir, vale lo mismo en un instante inicial que en otro instante posterior. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos el L inicial? El L en un instante inicial, simplemente será su posición, y lo que vamos a utilizar son coordenadas polares para describirlo, es decir, R, θ, Z apunta para arriba, y X e Y son versores fijos que se encuentran, por ejemplo, X e Y. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, la posición de la partícula va a ser inicialmente R en R versor, y la masa por la velocidad de la partícula en θ versor. Bueno, podría haber utilizado ejes fijos totales el R inicial. Quizás acá la compliqué. No tenía sentido, pero bueno. El producto vectorial de R con θ de Z, entonces esto me da R cuadrado por omega 0 en K versor. ¿Sí?
Y el L le llamo final, que es a un tiempo en el cual tiré de la pelotita y empezó a girar en otra región, o a otro, en una región por aquí, por ejemplo. En ese caso tendrá una posición R en un versor R, una velocidad tangencial, que es el radio por la velocidad angular en ese instante de tiempo. Y naturalmente el producto vectorial de R con θ también me va a dar el Z. ¿Sí? Entonces, el hecho de que se conserve, es decir, que el vector momento angular es el mismo para cualquiera de los dos instantes, dado que en todo momento la tensión de la cuerda es radial, ¿sí? Quiere decir que podemos obtener en forma sencilla, o nos permite obtener en forma sencilla, la velocidad angular a otro, en otra posición R, o en otro radio de giro R. ¿Sí? Es decir, mr cuadrado omega 0 va a ser igual al L en otro instante de tiempo, y por lo tanto omega es igual a omega 0 R cuadrado sobre R. ¿Sí? Es decir, a medida que voy disminuyendo el radio de giro, ¿sí? A medida que voy disminuyendo el radio de giro, la velocidad angular va a ir aumentando. ¿Sí? Si quieren, volvemos a esta interpretación geométrica relacionada con la velocidad aerolar. Si el L se conserva, la velocidad aerolar tiene que ser constante, entonces a mismos intervalos de tiempo voy a tener que recorrer o barrer áreas iguales. ¿Sí? Si tengo un radio de giro R, barreré en un determinado instante de tiempo, luego de un instante de tiempo, un área como la que estoy graficando. Ahora, si reduzco el radio de giro, en ese instante de tiempo voy a tener que recorrer el mismo área, por lo tanto lo voy a tener que hacer con una velocidad angular más grande. ¿Está bien? Y eso es lo que nos está diciendo esta ecuación que está acá. No entiendo a qué llama velocidad aerolar. Velocidad aerolar es lo que decíamos, es el área recorrida por unidad de tiempo. El área recorrida por unidad de tiempo. ¿Sí? R minúscula es esta situación. O sea, tenemos esta situación con un radio grande, y R minúscula es tiro de la cuerda, y la partícula va a recorrer, o va a tener una órbita con un radio más chico. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hay alguna otra pregunta? Díganme, así sé que puedo avanzar o no. Una pregunta. Sí, dale. Vos habías sacado que como la posición y la tensión son 0, entonces la M mayúscula es 0, o al revés. Lo que estoy diciendo es, como la tensión está en la dirección R, esto es 0. ¿Esa es la pregunta? Sí, estaba preguntando tipo el orden de cómo lo había sacado. Pero Sí, listo. lo había dicho en palabras y después lo escribí, por eso. Pero sí, el momento, si querés, sería
el momento de todas las fuerzas es simplemente el momento de la tensión. El momento de la tensión es radial, por lo tanto, este producto vectorial es 0. Entonces el momento total es 0. Acá lo que estoy suponiendo es una fuerza que es radial, sino lo que tendría sería una fuerza perpendicular. Esas serían las dos diferencias. Y radial es que apunta en el sentido, o central, que apunta en el sentido de la posición de la partícula, ¿sí? Y perpendicular a la posición de la partícula sería una fuerza justamente que es perpendicular al vector posición. ¿Sí? Bien. Entonces la interpretación que le dimos es en términos de la interpretación cuando se conserva el L, o la conservación del L, es que la partícula, para una sola partícula tenemos un movimiento en un plano, en el cual el área recorrida por unidad de tiempo, o el área barrida por unidad de tiempo por la partícula, es constante. ¿Está bien? Y acá vimos un ejemplo de esa situación. Teníamos una partícula que recorre una determinada, o que describe una determinada circunferencia de un radio R. Cuando tiramos de la cuerda, se conserva el momento angular, y si disminuimos el radio de giro, lo que tendrá que hacer para conservar el impulso angular es aumentar la velocidad angular de giro. ¿Está bien? Bien, entonces ahora pasemos a sistema de partículas. Entonces en ese caso tenemos el L lo definimos como la suma de los L de cada una de las partículas. Donde, de vuelta, estamos en un sistema inercial donde, si este es el origen, cada partícula se encontrará localizada o tendrá su vector posición R. ¿Sí? Y su momento, ¿no? Cada una de ellas tendrá su momento, su impulso angular respecto de ese origen, y la suma de todos los impulsos angulares es lo que definimos como el impulso angular del sistema. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a mostrar ahora? Bueno, vamos a ver cómo varía ese impulso angular en el tiempo, y lo que vamos a mostrar es que las fuerzas internas no contribuyen a la variación del impulso angular. Al igual que la conservación del momento del impulso lineal de un sistema, las fuerzas internas no contribuían a la variación de esa cantidad vectorial. Bueno, acá veremos que las fuerzas internas tampoco van a contribuir a la variación del impulso angular del sistema. Entonces veamos eso. Lo que tenemos que hacer es simplemente derivar el impulso angular con respecto al tiempo. Al igual que antes, esta es la velocidad, este vector es paralelo a la velocidad de la partícula, y por lo tanto esto es nulo. Y esto es, como estamos en un sistema inercial, son las fuerzas de interacción.
Entonces, vamos a dividir esas fuerzas sobre cada una de las partículas, sobre cada partícula como la fuerza neta externa que siente la partícula I, ¿sí? Puede sentir una cantidad de fuerzas diferentes, y acá lo que estoy expresando es la fuerza neta o la fuerza resultante que siente esa partícula debido a cuerpos que son externos al sistema que estoy considerando, ¿sí? Es decir, la iésima partícula siente una fuerza resultante debido a cuerpos externos que llamamos FI externo. Pero además puede estar interactuando con las demás partículas. Entonces allí lo que tendremos son fuerzas de interacción entre las partículas del sistema. Una pregunta. Sí. ¿Por qué I no es igual a J? Tipo, Porque es como que digas, la partícula interactúa consigo misma, ¿sí? Ah, está bien. Perfecto. O sea, acá lo que estás sumando es todas las fuerzas de interacción que siente con cualquier otra partícula de tu sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a usar acá? Bueno, simplemente nos vamos a concentrar en lo que sucede con otra partícula del sistema y vamos a ver que eso se traduce a cualquier otra situación. Lo que sabemos es que si son fuerzas internas, y la partícula I siente una fuerza debido a J, que es F, la partícula J siente una fuerza debido a I, que va a ser como vector menos FIJ, ¿sí? El principio de acción y reacción. Entonces, dP a dt es la sumatoria de las fuerzas externas. Acá fíjate que lo que estoy haciendo es la derivada del P de una partícula, ¿sí? PI. Y esto es todas las fuerzas, o la fuerza neta que siente PI. La partícula I, perdón. Todas estas fuerzas las divido en fuerzas externas, de partículas que no pertenecen a mi sistema, y fuerzas de partículas que pertenecen al sistema, ¿sí? Es decir, todo esto será la fuerza neta, la suma de estas dos cosas será la fuerza resultante que siente I. Pero simplemente para mostrar lo que sigue, nos será conveniente dividir esa fuerza neta en una componente que tiene que ver con las fuerzas externas al sistema, y otra parte que tiene que ver con las fuerzas debidas a interacciones con las partículas de mi sistema. ¿Está bien? Entonces consideremos la interacción con una partícula J, ¿sí? Entonces, la partícula I estará en una posición RI y la J en una posición por aquí. Y este será el vector RI menos RJ. ¿Sí? Entonces la fuerza que va a sentir la partícula I debido a la J será un vector que apunte en esa dirección. ¿Está bien? Y ahora vamos a usar lo que usamos para dos partículas. Es decir, vamos a tener un término que es RI por FIJ, y como acá estoy sumando sobre todos los I, también me va a aparecer el RJ. Es decir, me va a aparecer un término que será RJ por F de JI.
¿Sí? Y ahora lo que vamos a usar es que esta relación que está acá, entonces RI or F de IJ será igual a, tenemos este término que está acá, y ahora este término lo voy a reemplazar por la fuerza, voy a permutar los índices, entonces me aparece un signo menos. ¿Sí? Por lo tanto, y como vimos, el producto vectorial entre un vector así y un vector paralelo es 0. ¿Sí? Es decir, esto lo hice para una partícula I y para una partícula J. Cuando haga con todos los pares me va a aparecer exactamente lo mismo. ¿Sí? Para todos los pares que considere voy a tener esta situación. Cuando sume sobre todos, naturalmente me va a dar 0 y las fuerzas internas no van a contribuir a la variación. Es decir, este término, que va a ser el producto vectorial con este, sumado sobre todo, me va a dar 0. ¿Está bien? Por lo tanto, esto será igual a la sumatoria No se ve. Ah, se cortó. Sí, como les decía, esta sumatoria que está acá, por este argumento, me va a dar 0, porque voy a estar sumando sobre todos los pares que me aparezcan, sobre todas las partículas, y si sumo sobre todas las partículas siempre me van a aparecer relaciones de este estilo. Entonces, esta me va a dar 0, y por lo tanto lo único que va a ser diferente de 0, o que puede ser diferente de 0, es lo que queda por aquí. Donde entonces Fi es la fuerza resultante que siente la partícula I debido a interacciones que ocurren con cuerpos que son externos a mi sistema. ¿Sí? Entonces, la variación del impulso angular con respecto al tiempo es la suma de los momentos externos a mi sistema. ¿Está bien? Entonces el segundo teorema de conservación, que ya más o menos lo habíamos mencionado al principio, es que en ausencia o cuando la sumatoria de los momentos externos es 0, L es un vector que es constante en el tiempo. ¿Sí? Para una partícula, lo que estoy diciendo es simplemente el momento de la fuerza neta, o de la fuerza resultante. Cuando el momento de la fuerza resultante es 0, L es constante. Cuando tenemos un sistema de partículas, simplemente lo que tengo que ver son el momento solo de las fuerzas externas. ¿Sí? Las fuerzas externas naturalmente van a estar aplicadas en diferentes puntos, porque esta partícula sentirá una fuerza neta externa, otra, otra. ¿Sí? Por eso me aparecen los diferentes momentos que para cada una de ellas está definido de esta manera. ¿Sí?
Entonces ahora vamos a calcular o relacionar, si estamos mirando el impulso angular en un sistema de referencia inercial respecto de un determinado, recuerden, origen O. ¿Sí? O sea, el L está definido en términos de el origen del sistema de referencia o del punto del espacio que elija. ¿Sí? Si elijo otro punto del espacio, tendré otro L, y dependiendo del L del punto del espacio que elija, tendré una conservación o no, además. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar un punto particular, y es el centro de masa. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona ese L con el impulso angular respecto del centro de masa? ¿Sí? Entonces, tenemos una situación en la cual tenemos un determinado origen, a partir del cual referenciamos las posiciones, por ejemplo, de 2 partículas, de 3, etc. De todas las partículas que compongan a mi sistema. Y además sabemos que existe un punto que es el centro de masa. ¿Sí? A partir del cual también podemos referenciar las posiciones de las partículas, es decir, este vector será el vector posición de la partícula 2 respecto del centro de masa, ¿sí? Que lo podemos escribir simplemente de esta manera. ¿Sí? Este vector es el vector de la partícula 2 respecto al centro de masa. Este vector será el vector de la partícula 1 respecto del centro de masa. Y este vector será el vector de la partícula 3 respecto al centro de masa. ¿Está bien? Entonces lo que sabemos es que para un sistema de partículas, el impulso total lo habíamos definido. Perdón, el centro de masa es el centro de masa de todas las partículas, ¿no? ¿O Sí, no? sí. El Ah, centro de masa es el centro de masa que habíamos definido. Es ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es, bueno, nada, definimos el L del sistema, y ahora lo que vamos a hacer es sumar y restar esta cantidad ¿sí? Sumo y resto esta cantidad, de manera que esta igualdad se permanece invariante. Es decir, acá la estoy sumando, y ahora voy a escribir el término negativo. No se ve más. ¿Se cortó? Bien, volvimos. Entonces, como les decía, para pasar de acá, sumo y resto esta cantidad. Acá está sumada y acá está restada. ¿Está bien? Entonces, simplemente esta cantidad que está acá es LL respecto del centro de masa. Fíjense que acá sí estoy especificando el punto
a partir del cual estoy tomando el impulso angular. ¿Sí? ¿Por qué es el L del centro de masa? Simplemente porque, como les decía, estoy referenciando la posición de cada una de las partículas respecto al punto centro de masa. ¿Está bien? Este vector es el vector que va desde el centro de masa a la posición de cada una de las partículas. ¿Estamos? Por eso es... ¿Perdón? Una pregunta. Sí. ¿Esa suma y resta que haces del centro de masa es para mover el origen de coordenadas? Claro, sí. Está bien. Sí. Sí, fíjate que acá lo que estoy diciendo es... nada, justamente ese vector es R menos centro de masa. Digo, cualquier vector lo puedes definir. Este vector, por ejemplo, podrías decir que es R1 menos R0. Nada más que R0 es el origen, por lo tanto es 0. ¿Sí? Está bien, está bien. Entonces el L respecto de cualquier punto está relacionado con el L del centro de masa de la siguiente manera. Fíjense que ahora este término que está acá lo podemos escribir como LR del centro de masa. Profe, se volvió a cortar. No me digas, ¿eh? Me están dando mal internet. Bien. Entonces, fíjense que esta parte que está acá la podemos escribir de esta manera, y por lo tanto esto es básicamente el P del sistema. ¿Sí? Es decir, tenemos R del centro de masa por el P del sistema. Es decir, aquí lo que estamos relacionando es el L respecto de un determinado punto O con el L del centro de masa. ¿Sí? Entonces este es el impulso angular respecto del centro de masa. Y esto es lo que se conoce como impulso angular orbital, que básicamente lo que nos está diciendo es cómo es el impulso angular de ese punto llamado centro de masa. ¿Sí? Es la posición de ese punto por el P de ese punto, si quieren. ¿Okay? Es el impulso angular del centro de masa respecto de ese punto O. Es debido ¿está bien? A veces se lo llama impulso angular orbital. Entonces, de esta manera relacionamos el impulso angular que podemos obtener a partir de considerar un determinado origen O con el impulso angular si consideramos el centro de masa. ¿Sí? Ahora bien, sabemos que además que la variación del impulso angular respecto del origen O es la sumatoria de los momentos. ¿Sí? Y una cosa que podríamos preguntarnos es, bueno, está bien, estoy considerando el L del centro de masa, que es el impulso angular respecto de este punto centro de masa. ¿Okay? Eso lo tengo que escribir en términos de las velocidades de las partículas. ¿Sí? Ahora, ¿qué velocidades tengo que considerar? Si me paro en un sistema fijo al punto O, o si me paro en un sistema que se mueve con el centro de masa. Imaginen que el centro de masa se mueve con una determinada velocidad.
¿sí? Entonces puedo referenciar a las velocidades de las partículas respecto al sistema de referencia fijo a O, o respecto al sistema de referencia fijo al centro de masa. ¿Sí? Es decir, que se mueve con el centro de masa. Lo que vamos a ver es que da lo mismo, ¿sí? Referenciar las velocidades en el sistema que se mueve con el centro de masa o respecto al sistema inercial con origen en el punto O. Y eso van a ver que es bien sencillo. Imaginemos, ahora ponemos el origen en el centro de masa, ¿sí? Y las posiciones de las partículas las definimos R1, R2, etcétera, respecto a ese origen que es el centro de masa. Entonces, como les decía, L del centro de masa, vamos a ponerle prima para decir que estamos en un sistema que se mueve con el centro de masa. Entonces referimos las velocidades respecto a ese punto que es el centro de masa que se está moviendo. ¿Sí? ¿Cómo escribimos las velocidades? Bueno, simplemente haciendo las transformaciones de Galileo respecto a las velocidades. Es decir, BI es la velocidad respecto del sistema inercial que estábamos considerando, y si estoy parado en el centro de masa, moviéndome con el centro de masa, bueno, en ese sistema de referencia, la velocidad de la partícula I tendrá que ver con esta relación. ¿Sí? Si desde afuera veo a la partícula moverse con la misma velocidad del centro de masa, en el sistema centro de masa, por ejemplo, a esa partícula la voy a ver en reposo. ¿Está bien? Entonces fíjense lo siguiente, ahora si hacemos... Digo, lo que voy a hacer ahora es expandir esta suma. Bueno, acá le puse la masa de este lado, pero vamos a ponerla para que no se confundan. Sería MI. Y acá le pongo el MI acá. Sí, este es posición de la partícula I, masa de la partícula por la velocidad en el sistema que se mueve con el centro de masa. Y fíjense que esta cantidad que está acá es el R centro de masa. Sí, ahora, claro. Ahora les digo, déjenme terminar con esto y les explico de vuelta la notación que usé. Entonces, este es el R centro de masa que, naturalmente, como les dije, si se encuentra en el origen, esto es exactamente igual a 0, ¿sí? Porque es el origen. Es la posición del centro de masa por M, total. Esta suma que está acá es la posición del centro de masa por la masa total. De acuerdo al sistema de referencia que estoy eligiendo, el centro de masa es el origen, efectivamente, entonces toda esta cantidad es 0. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo con esto es que L', como les había dicho, es el L obtenido a partir de considerar las velocidades de las partículas
respecto al sistema de referencia que se mueve con el centro de masa. ¿Sí? Imagina que el centro de masa se está moviendo en el espacio, entonces puedo referenciar a las velocidades respecto de ese punto que se mueve en el espacio. Por eso está BI, que es la velocidad respecto de un sistema inercial, que por ejemplo puede estar fijo a la Tierra, y entonces respecto del centro de masa, cada partícula se moverá con una velocidad que es la velocidad respecto del sistema inercial menos la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Por eso le puse el primado para diferenciar esas dos situaciones. ¿Ok? Imaginen dos partículas que están volando, que se mueven unidas por una barra, por ejemplo, y están rotando entre sí, están rotando alrededor de un punto del centro de masa. ¿Ok? Entonces, esta cantidad que está acá es la velocidad de esas partículas que ve el centro de masa, es decir, solo la parte de rotación, mientras que esta velocidad que está acá es la velocidad que ve un sistema, por ejemplo, que está inercial, que está fijo a la Tierra, es decir, que ve una combinación de una traslación con una rotación. ¿Ok? Entonces lo que estoy mostrando acá es que si estoy parado en un sistema que se mueve con el centro de masa, da lo mismo usar la velocidad que ves respecto a la Tierra o la velocidad que ves un sistema que se mueve con el centro de masa. ¿Está bien? ¿Se entiende? Eso es importante porque O va a sea, ser... dentro del sistema. ¿Cómo? ¿Sería dentro del sistema con el que se mueve? O sea, imagínate que vos tenés punto O, unas partículas aquí, ¿sí? Este es el centro de masa, y esto se está moviendo con una determinada velocidad hacia allá. Si vos te parás en el centro, imagínate que esto está rotando respecto del centro de masa. ¿Sí? Respecto del centro de masa, vos solo ves una rotación de estas dos partículas respecto del centro de masa. Respecto de la Tierra, o de este sistema no inercial, vos lo que ves es que además de esta rotación, el sistema se está trasladando hacia allá. Esta velocidad que estoy poniendo acá es la velocidad respecto del punto centro de masa. Y esta velocidad que está acá es la velocidad que ve un sistema que está fijo a la Tierra. ¿Se entiende la diferencia? La particularidad que tiene el sistema centro de masa es que podés considerar cualquiera de esas dos velocidades que te va a dar el mismo L. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Exacto, sí. Sí, es exactamente análogo al ejemplo que puse acá. ¿Ok? Por eso es muy útil el sistema centro de masa, ¿sí? Porque miran qué es lo que sucede respecto del centro de masa y después le agregan, por ejemplo, una traslación o lo que fuera, y la manera de describir al sistema es bien sencilla, ¿no? Simplifica mucho la vida. Lo vamos a ver bien, vamos a ver bien la utilidad cuando veamos cuerpos rígidos, por ejemplo. Entonces ahora consideremos un ejemplo de esta idea. Un sistema de partículas en un campo gravitatorio uniforme, ¿sí?
La pregunta es si podemos encontrar un punto para el cual el torque que realiza, o sí, el momento que realiza la fuerza gravitatoria respecto la fuerza gravitatoria sobre cada una de las partículas es nulo. ¿Sí? Es decir, tenemos un conjunto de partículas, un sistema de referencia en un origen O, y me voy a concentrar en analizar solo el torque de la fuerza peso, por ejemplo. ¿Sí? Cada partícula va a sentir, estoy en un campo gravitatorio uniforme, entonces cada partícula va a sentir una fuerza externa debida al peso. ¿Sí? Entonces, si quiero analizar los torques de cada una de estas partículas, bueno, voy a tener que considerar el peso aplicado sobre cada una de ellas y sumarlo. Es decir, y lo que quiero ver es si existe algún punto en el espacio en el cual se me simplifique todos estos torques, ¿sí? Y no tenga que considerarlos. Entonces estos son, perdón, este es el torque de la fuerza gravitatoria. Sobre cada una de las partículas, ¿sí? Es decir, el peso. Entonces, fíjense que esa cantidad de vuelta es... ¿Profe está escribiendo? Sí, no se ve. Estamos con problemas hoy. Entonces, como les decía, estoy calculando el torque o el momento de la fuerza peso respecto a un determinado origen O. Entonces es simplemente la posición de la partícula por la fuerza aplicada. ¿Sí? G es constante para todos, por lo tanto esa constante la puedo meter de este lado, y vemos que esta suma que está acá es simplemente el R del centro de masa por la masa total de la partícula, la masa total del sistema. ¿Sí? Entonces, naturalmente, lo que vemos acá es que el punto en el cual los torques de la fuerza-peso es 0, es un punto en el cual el origen es el centro de masa. ¿Sí? Si consideramos como origen de momentos el centro de masa, todos los torques de la fuerza-peso se anulan. ¿Sí? ¿Está bien? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo pasaste de RI a R centro de masa? Sí, R del centro de masa es sumatoria de MI por RI sobre entonces
¿Está bien? Ahora, Sí, gracias. ahora, si tomo el origen O como el centro de masa, ¿cuánto vale R centro de masa? Bueno, es el vector nulo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces esto es interesante. ¿Sí? Si tenemos un sistema que cae, un sistema de partículas que cae en un campo gravitatorio uniforme, no tenemos momento angular, ese campo gravitatorio uniforme nos genera impulso angular respecto del centro de masa, es decir, no me va a generar una rotación respecto del centro de masa. ¿Está bien? No solo eso, fíjense que acá dije, bueno, el campo gravitatorio uniforme, pero podría decir un sistema no inercial en traslación. ¿Sí? ¿Cuál es la fuerza que siente cada una de las partículas en un sistema no inercial en traslación? Bueno, es la masa de cada una de ellas por la aceleración. ¿Sí? Entonces, en ese caso sucederá lo mismo. Fíjense que el centro de masa es un sistema que es apropiado porque me simplifica mucho la vida cuando estoy considerando sistemas de muchas partículas. ¿Sí? En un sistema no inercial también me va a pasar exactamente lo mismo, porque en vez de g, lo que voy a tener es una aceleración. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, el centro de masa, como les decía, es un punto apropiado para describir el impulso angular del sistema en muchas situaciones donde tengamos muchas partículas. ¿Ok? O cuerpos extensos, que los vamos a pensar como cuerpos formados por muchos subsistemas. ¿Ok? En este caso, miramos un campo gravitatorio uniforme, pero como habíamos visto, era prácticamente indistinguible de un sistema no inercial, porque las fuerzas eran proporcionales a la aceleración de ese sistema. ¿Ok? Por último... Profe, Sí. una pregunta. En sistemas complejos, ¿hay que hacer esto por cada cosa que quieras analizar? ¿A qué te referís con esto? Sí que, O sea, tomar el momento de cada masa y cosas así. a ver, tenés una cosa que se simplifica y una cosa que no. ¿Qué es lo que se simplifica? Que no tenés que considerar las fuerzas de interacción internas. ¿Sí? Estas fuerzas no las tenés que considerar. Porque ya vimos que cuando tenés un sistema complejo, las fuerzas de interacción internas no contribuyen a la variación del momento angular. ¿Sí? Ahí tenés una simplificación. Lo que no vas a poder evitar es calcular los momentos de todas las fuerzas externas que estén involucradas. ¿Ok? Pero fíjate que acá te mostré una simplificación extra, que es si tenés por ejemplo, un campo gravitatorio uniforme y consideramos un punto cualquiera, bueno, ahí tenías que considerar los momentos de todas las fuerzas peso aplicadas a cada una de las partículas. Ahora, si considerás el centro de masa, ni esas vas a tener que considerar. ¿Está bien? Claro, gracias. Pero sí, en general, cuando tenés un sistema, bueno, hay una parte que no vas a poder evitar, y es considerar los torques de las fuerzas externas. ¿Sí? Bueno, por hoy dejamos... no entendí. Pasaje RI-MI. Fíjate que esto que acá es un factor que lo pasás de este lado nada más. ¿Está bien? ¿Esa es la pregunta? Es un numerito, si es un factor, el producto vectorial no influye. Entonces esto es un numerito que lo pasás, una constante que lo pasás de este lado. Claro, sí. Es una propiedad. Bueno, entonces por hoy dejamos acá. Disculpen los problemas técnicos hoy que fueron insufribles. Esperemos que no vuelva
a pasar. No hay problema, profe.